Tengo muy presente en el año 2011, al inicio del año, cuando comenzaba yo mi colaboración aquí en Cáritas Ecuador, donde se nos pidió reformular toda la aproximación pastoral. El planteamiento que hicimos fue hacer una aproximación a partir de la territorialidad, es decir, no solo una visión de las estructuras de las jurisdicciones eclesiásticas, sino pensar las dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales y antropológicas para pensar dimensiones de territorio. Fue ahí que se inició un proceso de articulación en la zona oriente amazónica. Incluso recuerdo que nadie quería asumir el acompañamiento de ese territorio, sonaba como algo demasiado pesado, difícil, con pocas probabilidades de articulación, y ahí comenzó una historia, donde en realidad lo que está en el fondo no es la gran capacidad de la Cáritas en su visión de territorialización, sino la historia viva de todos estos vicariatos misioneros, de mujeres y hombres profetas, donde ha habido también mártires que nos enseñaban un rumbo, fieles al Concilio Vaticano II, fieles a décadas de opción y de acción al servicio de la Iglesia, pero pensando la territorialidad, la ecología integral y la visión también sociopolítico-pastoral. Poco tiempo después tuvimos un primer encuentro en la zona bolivariana, que muchos de ustedes hacen parte de esta zona. Tuvimos un encuentro en Quito, nos correspondía como Ecuador coordinar esa zona, y el encuentro fue sobre Amazonía. Esto tiene que haber sido también en el año 2011, y hubo un deseo genuino de participar en este proceso. Sin embargo, fue Ecuador quien siguió avanzando en este camino. Comenzamos con diversos procesos de conciencia territorial, de formación sociopolítica, de articulación pastoral, y así fue que en el 2013 tuvimos el primer gran encuentro del tiempo reciente con una visión panamazónica. En este encuentro, en abril de 2013, hubo presencia de al menos 6 de los 9 países de la Amazonía, con presencia de las pastorales indígenas, presencia de las organizaciones de base, de los propios pueblos originarios, y algo que llamaba la atención, todos los obispos del territorio amazónico ecuatoriano, con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Pastoral Social Cáritas compartiendo. Redes internacionales también, y equipos como el equipo itinerante que sembraron la semilla de este proceso panamazónico, y el CELAM a partir del DEJUSOL, el Departamento de Justicia y Solidaridad, a través del cardenal Pedro Barreto. Ahí fue la primera vez que se habló de una red eclesial panamazónica. La decisión de fundarla surgió de la periferia amazónica del Ecuador, en el pequeño Ecuador, en Puyo, y desde entonces ha venido también caminando con gran fuerza. Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada en Amazonia. La fuerza de la Iglesia no reside en sí misma, sino que está escondida en las aguas profundas de Dios, en la que ella está llamada a echar las redes. La Cáritas de América Latina se une intensamente a este esfuerzo a partir precisamente de la presencia que tienen las Cáritas, las pastorales sociales Cáritas en estas dos regiones. Estamos convencidos que la red panamazónica es la respuesta de Dios a estos grandes desafíos que se nos presentan como iglesia y como sociedad latinoamericana. Después de eso tuvimos varios encuentros ya más de corte regional, la Cáritas América Latina siempre presente, acompañando, y donde también se confirmó la participación del Gran Brasil para llegar a la fundación oficial de la REPAM en el año 2014. Desde ese inicio, el rol de la Cáritas de América Latina ha sido fundamental a nivel estructural regional, a nivel sustento, porque la REPAM se operó durante sus primeros 6, casi 7 años, gracias a la Cáritas del Ecuador, y también por otro lado, muchas de las Cáritas en los países amazónicos fungieron y siguen fungiendo como las instancias de acompañamiento local. Entonces, yo creo que esto ha sido un signo de la presencia de Dios a la luz del discernimiento desde los signos de los tiempos, acogiendo la historia viva, pero también con un enfoque que nuestra propia Cáritas entiende muy bien, la opción preferencial por los vulnerables para que sean sujetos de su propia historia.
En ese mismo sentido, y con un gran apoyo de Caritas Internationalis, se nos pidió tener un papel prioritario en la preparación del sínodo amazónico. Cuando el Papa convocó a este sínodo, inmediatamente pidió a la REPAM hacer el acercamiento a manera de puente con las voces concretas del territorio. Fue la REPAM, pero otra vez con un gran apoyo de la propia Cáritas de Ecuador, de las Cáritas locales y la de América Latina, junto con todas las estructuras como la Vida Consagrada, la CLAR y el CELAM con los obispos, que se logró llegar a 87,000 personas en un proceso de escucha sin precedentes, 22,000 de modo directo y al menos 65,000 más en los procesos preparatorios en toda la territorialidad amazónica. Hay un antes y un después en la concepción de los procesos sinodales en la Iglesia con este sínodo, y el antes y el después lo marca la participación plena del pueblo de Dios, con más de 200 representaciones de nacionalidades indígenas, que de un total de 400 en el territorio. Y en este sentido, el sínodo amazónico sigue marcando hitos. La Cáritas está presente también en la animación de todo este proceso. Actualmente la REPAM, en su servicio al sínodo, se encuentra en un discernimiento sobre cómo responder cada vez más a los desafíos que la realidad nos marca. En el tiempo más reciente, como fruto concreto del sínodo, para los que tienen duda de que hay cambios reales, orgánicos o estructurales, se propuso la creación de un organismo inédito, de una estructura episcopal eclesial, sobre todo de corte eclesial, para articular la pastoral de conjunto de la Amazonía. Esto estaba planteado ya en el documento de Aparecida de 2007, pero la decisión de comenzar a explorar y a crear esta estructura estuvo también siempre marcada por la presencia de Monseñor Azuaje como presidente de la Cáritas de la región, del Padre Chico Hernández y todas las Cáritas también partícipes del territorio amazónico. La CEAMA, Conferencia Eclesial de la Amazonía, es un instrumento inédito de la Iglesia. Nunca en la historia de la Iglesia hubo una conferencia, nivel orgánico más amplio, eclesial no episcopal, de la Amazonía, donde las distintas organizaciones coordinan este proceso, Cáritas, CELAM, la CLAR, la REPAM, pero donde hay presencia de pueblos originarios también y de laicos y laicas, religiosos y religiosas que vamos conduciendo este proceso. La Conferencia Eclesial para la Amazonía convoca distintos sujetos eclesiales, cardenales, obispos, laicos, religiosos, representantes de los pueblos indígenas, todos convocados por un mismo deseo y una única pasión: responder a la consolidación de una iglesia con rostro amazónico, a este deseo de hacernos significativamente aliados de los pueblos en la defensa de la vida, de la tierra y de las culturas. La CEAMA es una buena noticia para todos. La creación de la CEAMA se dio en junio del 2020, pero su aprobación canónica se ha dado apenas hace algunas semanas, en septiembre de este 2021, por el deseo del Papa Francisco de acompañar el pedido que el cardenal Claudio Humes, presidente de la CEAMA, ha también enviado en nombre de todo este territorio. Se están abriendo muchísimos procesos. Ahora estamos también acompañando la renovación y la reforma del CELAM, inspirada en el proceso del sínodo amazónico. Estamos en el camino de la asamblea eclesial con otra dinámica de escucha inédita. Tampoco existió algo antes así en el proceso. La Cáritas ha sido un actriz clave de este proceso de escucha también, y estamos enfocados hacia el sínodo sobre sinodalidad. Las reformas de fondo de la Iglesia, fruto del Concilio Vaticano II y de la eclesiología del pueblo de Dios, son las que nos han impulsado y acompañado. Creo que tenemos que dar gracias al Dios de la vida por todos estos años y décadas del servicio de la Cáritas, las Cáritas en cada lugar y la Cáritas Internationalis, pero reconociendo también este hito, nuestra contribución a la sinodalidad, a la escucha al pueblo de Dios,
a la respuesta a los signos de los tiempos, acompañar a los bienaventurados, los preferidos de Dios, y hacerlo de un modo orgánico, sin temor a implicarnos en los espacios de foros políticos con la dimensión política de nuestra fe, acompañando en la incidencia y fuertemente arraigados en una pastoral de conjunto y una pastoral desde la conversión integral.